¿Tú crees que puedes simplemente venir aquí y llevarte todo de nosotros? La voz de Bradley temblaba de rabia. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se habían puesto blancos. Estás equivocado, chico. No quiero llevarme nada, respondió Marco en voz baja, limpiándose la sangre de los labios partidos. Solo quiero una oportunidad. ¿Una oportunidad?, se rió Bradley, y esa risa resonó en el eco del vacío gimnasio. ¿Después de lo que tu país le hizo a nuestros soldados? ¿De verdad crees que mereces una oportunidad? El entrenador Harrison estaba de pie entre ellos, su rostro sombrío. «Chicos, basta». «No», gritó Bradley, señalando a Marco con el dedo. «No permitiré que este terrorista represente a nuestra escuela en el campeonato estatal. ¡Nunca!». Marco apretó en su mano el medallón que su madre le había dado antes de partir. Dentro de él ardía algo que nunca había sentido antes. No era solo el dolor de la injusticia. Era una llama que podía quemarlo o templarlo, como el acero. «Está bien», susurró, levantando la mirada. «Entonces te demostraré quién de nosotros es el verdadero luchador. Lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para saber cómo terminó todo. Mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada». Marco Vasilievich, de 16 años, presionaba su frente contra la ventanilla del avión, observando las luces de Chicago pasar bajo el ala. Su corazón latía desbocado, no por miedo a volar, sino por la realización de que su antigua vida había quedado a miles de millas de distancia, en un pequeño país balcánico que aún no se había recuperado de las secuelas de la guerra de los 90. «Mamá», susurró en su lengua materna, tocando el medallón plateado en su cuello. Dentro de él había una fotografía de su madre, lo único que le quedaba de casa. «Te prometo que no te fallaré». 3 días antes, aún vivía en un campo de refugiados, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Su padre había muerto en un accidente automovilístico hace 2 años, trabajando como conductor en una misión de paz. Y su madre había estado ahorrando durante 3 años para enviar a su hijo a América con un pariente lejano. «Vas a vivir», fueron sus últimas palabras. «Shariar-Ney, vas a vivir por todos nosotros». El avión aterrizó con un golpe sordo, y Marco sintió que su estómago se revolvía. Tomó su única bolsa, una mochila desgastada con algunas cosas, y se dirigió a la salida. En el aeropuerto lo esperaba su tío Stanko, un hombre de mediana edad con ojos cansados y manos callosas de mecánico. Se abrazaron en silencio y Marco sintió el olor a aceite de máquina y cigarrillos. «Bienvenido a América, hijo», dijo Stanko con voz ronca. «Aquí todo será diferente». Viajaron a través de la ciudad nocturna en una camioneta desgastada, y Marco miraba en silencio los letreros de neón que no podía leer. Stanko vivía en un barrio obrero, donde cada casa se veía igual y las calles estaban vacías. «Escúchame con atención», dijo Stanko cuando se detuvieron frente a una pequeña casa. «Aquí nadie te espera con los brazos abiertos. La gente tiene miedo de personas como nosotros. Ven las noticias sobre la guerra en nuestro país y piensan que todos somos terroristas». Marco asintió, pero algo se contrajo dentro de él. Esperaba que en América, el país de las oportunidades, todo fuera diferente. La casa de Stanko era pequeña, pero limpia. En las paredes colgaban fotografías de la familia que había dejado en su país. Su esposa y 2 hijos habían muerto en los primeros días de la guerra. La única lujuria era una guitarra vieja en una esquina. «Mañana irás a la escuela», dijo Stanko señalando a Marco una pequeña habitación con una cama estrecha. «He hablado con el director. Tu inglés es bueno, eso ayudará. Pero recuerda, mantente alejado de problemas. Un paso en falso y te deportarán a casa». Esa noche, Marco no pudo dormir. Se quedó acostado mirando al techo, pensando en su madre. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba viva? ¿Había recibido sus cartas del campo de refugiados? Por la mañana Stanko lo despertó a las 6. «Levántate, dormilón. En América se madruga y se trabaja duro». El desayuno consistió en café negro y sándwiches con salchichón barato. Stanko estaba vestido con su uniforme de trabajo. Trabajaba en un taller mecánico al otro lado de la ciudad. «Te llevaré a la escuela», dijo él, las llaves de la camioneta sonando en su mano. «Y después de clases, tú regresas a casa por tu cuenta. Aquí tienes dinero para el autobús». Le extendió a Marco varios billetes de $1 arrugados. «Tío Stanko», comenzó Marco, «quiero agradecerte». «No agradezcas», interrumpió Stanko. «Somos familia. Es nuestra obligación. Pero recuerda, no puedo mantenerte para siempre. Debes encontrar tu camino».
Lincoln High School era enorme en comparación con la pequeña escuela de la aldea natal de Marco. El edificio de ladrillo de 3 pisos parecía una fortaleza, y las multitudes de adolescentes en la entrada, un ejército listo para la batalla. Marco inhaló profundamente y se dirigió a la entrada principal. Llevaba los únicos jeans decentes y una camisa que su madre le había comprado antes de irse. ¿Eres nuevo?, lo detuvo una chica de cabello rubio y ojos amables. Tenía aproximadamente su edad, con pecas en la nariz y una sonrisa que parecía sincera. Sí, respondió Marco con acento. Shirley, me llamo Marco. Yo soy Emily, extendió la mano. ¿De dónde eres? De los Balcanes. No quería entrar en detalles. Genial, bienvenido a nuestra casa loca, se rió Emily. ¿Quieres que te muestre la escuela? Caminaron por los pasillos y Marco sintió las miradas de otros estudiantes sobre él. Algunos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. No prestes atención, susurró Emily. Son around. Todos los nuevos pasan por esto. Pero Marco sentía que no solo se trataba de ser nuevo. Había algo más. Las primeras clases transcurrieron relativamente tranquilas. Los profesores eran educados, pero reservados. Marco trataba de no destacar. Respondía solo cuando le preguntaban, y anotaba rápidamente todo en su cuaderno. Durante el recreo se sentó solo en la cafetería, comiendo un sándwich que Stanko había preparado por la mañana. A su alrededor, la vida bullía. Risas, conversaciones, el tintineo de las bandejas. Pero se sentía invisible. ¡Tú! Una voz aguda lo hizo levantar la cabeza. Un chico alto con el cabello corto y brazos musculosos estaba de pie junto a él. Se llamaba Bradley Connor, como supo más tarde Marco, y era la estrella del equipo de fútbol de la escuela. ¿Sí?, preguntó Marco tratando de hablar con calma. Escuché que eres de esos países donde ahora hay guerra, dijo Bradley. Su voz atrajo la atención de otros estudiantes. ¿Es cierto? Sí, es cierto, respondió Marco. ¿Y qué haces aquí? Bradley se sentó frente a él. Sus amigos se agruparon alrededor de la mesa. ¿Por qué no te quedaste a luchar por tu país? Marco sintió que todo se contraía dentro de él. Mi familia quería que estuviera a salvo. Entiendo, se rió Bradley. Y mi hermano sirve en el ejército. ¿Sabes dónde? En tus tierras. Arriesga su vida todos los días para detener sus guerras. No quiero guerra, dijo Marco en voz baja. Nadie quiere. ¿De verdad? Bradley se inclinó más cerca. ¿Y por qué entonces ustedes siempre están en guerra? ¿Por qué nuestros soldados tienen que morir por ustedes? La cafetería se fue silenciando poco a poco. Todos miraban su mesa. Mi padre murió defendiendo nuestra aldea, dijo Marco. Su voz temblaba. Él no quería pelear, pero cuando vienen los asesinos, hay que defenderse. Ajá, asintió Bradley. ¿Y a quién defendía? ¿A otros terroristas? La palabra terrorista golpeó a Marco como una bofetada. Se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla cayó. Mi padre no era un terrorista. Su voz resonó en la cafetería. Era maestro. Enseñaba a los niños a leer. Claro, se rió Bradley. De día maestro, de noche terrorista. Clásico. Marco sintió cómo la sangre le subía a la cara. Los puños se le cerraron por sí solos, pero recordó las palabras del tío Stanko sobre meterse en problemas. No voy a pelear contigo, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó Bradley. Jerry. ¿Tienes miedo de mostrar tu verdadero rostro? Porque no vales la pena como para que me expulsen de la escuela por ti, respondió Marco y se dirigió a la salida. Detrás de él se escuchó una risa, pero no se dio la vuelta. Después de la escuela, Marco caminaba hacia la parada del autobús cuando escuchó pasos rápidos detrás de él. ¡Espera! Era Emily. Ella lo alcanzó un poco sin aliento. Vi lo que pasó en la cafetería. ¿Y qué?, preguntó Marco sin detenerse. Quiero que sepas que no todos aquí son como Bradley, dijo ella. Muchos de nosotros entendemos por lo que has pasado. Marco se detuvo y la miró. En sus ojos vio una sincera compasión. Gracias, dijo él, pero no quiero que tengas problemas por mi culpa. No tendré problemas, sonrió Emily. Y si los tengo, será mi elección. Esperaron juntos el autobús. En el camino, Emily hablaba sobre la escuela, sobre los profesores, sobre qué actividades extracurriculares había. ¿Y tú practicas algún deporte?, preguntó ella. En casa practicaba boxeo, dijo Marco, pero eso fue hace tiempo. En nuestra escuela hay un club de boxeo, se animó Emily.
El entrenador Harrison es un gran tipo. ¿Quizás lo intentes? Marco sacudió la cabeza. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Después de lo de hoy, no quiero atraer atención innecesaria. El autobús se detuvo en su parada y Marco se levantó. Marco, lo llamó Emily, no dejes que tipos como Bradley te rompan. Tienes derecho a estar aquí. En casa Stanco aún no había regresado del trabajo. Marco se sentó en la pequeña mesa de la cocina e intentó hacer su tarea, pero sus pensamientos regresaban constantemente a lo de hoy. La palabra terrorista aún ardía en su oído. ¿Cómo se podía hablar así de su padre? ¿De un hombre que cada mañana iba a la escuela para enseñar a los niños el alfabeto? ¿Que les leía cuentos y les enseñaba a contar? Cuando Stanco regresó a casa, notó de inmediato el sombrío estado de ánimo de su sobrino. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose frente a él. Marco le contó lo que había sucedido en la escuela. Stanco escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Sabes», dijo finalmente, «cuando llegué aquí por primera vez, hace 15 años, me pasaba lo mismo. La gente teme a lo que no entiende». «¿Pero cómo se vive con eso?», preguntó Marco. «¿Cómo ir allí todos los días, sabiendo que te consideran un enemigo?». Stanco se levantó y se acercó a la guitarra en la esquina. La tomó y se sentó de nuevo. «Cuando me sentía mal tocaba», dijo y comenzó a tocar una melodía lenta y triste. «La música es un lenguaje que todos entienden. No tiene nacionalidad, no hay guerra, no hay odio». La melodía era familiar, una antigua canción balcánica que su madre cantaba cuando él era pequeño. «Pero no sé tocar», dijo Marco. «¿Y sabes boxear?», respondió Stanco. «Tu padre me lo contó en cartas. Dijo que tenías talento». «Eso fue hace tiempo. El talento no desaparece». Stanco dejó la guitarra a un lado. «Quizás sea hora de recordarlo». Al día siguiente en la escuela, Marco trató de mantenerse alejado de todos. Se sentó en las últimas filas en las clases, comió solo en la cafetería y se movió rápidamente de una clase a otra. Pero durante el almuerzo, Bradley se le acercó de nuevo. «¿Cómo va, refugiado?», preguntó con una sonrisa burlona. «¿No extrañas tu hogar, las explosiones y los disparos?». «Déjame en paz», dijo Marco sin levantar la vista del libro de texto. «¿Y qué estás haciendo?». Bradley se inclinó sobre su hombro. «¿Estudias cómo hacer bombas?». Varios otros estudiantes se rieron. «Estoy estudiando historia», respondió Marco. «¿Qué historia? ¿La historia del terrorismo?». Marco cerró el libro de texto y se levantó. «La historia de tu país», dijo en voz baja. «Un país que ha dado refugio a millones de refugiados. Un país construido por inmigrantes». «Sí, pero no por esos inmigrantes», replicó Bradley. «Nuestros antepasados vinieron aquí a construir, no a destruir». «¿Y qué sabes tú sobre destrucción?». La voz de Marco se volvió más alta. «¿Alguna vez has visto cómo se quema tu casa? ¿Cómo mueren tus vecinos? ¿Cómo llora una madre sobre el cuerpo de su padre?». La cafetería se fue quedando en silencio. Todos los ojos estaban en ellos. «Mi casa no se quemó», dijo Bradley, «porque no luchamos entre nosotros como salvajes». «¿Salvajes?». Marco dio un paso adelante. «Mi pueblo creó arte cuando tus antepasados aún vivían en cuevas». Chicos!», Emily se interpuso entre ellos. «Basta». «Lárgate, Emily», dijo Bradley. «No es asunto tuyo». «Claro que es mío», respondió ella con firmeza. «Ya no te permitiré que te burles de un nuevo estudiante». «¿De un nuevo estudiante?», se rió Bradley. «Sobre el potencial terrorista, ¿querías decir?». «No es un terrorista», gritó Emily. «Es un refugiado. Su familia ha sufrido por la guerra». «¿Y tú cómo lo sabes?», preguntó Bradley. «¿Y si su familia fue la que inició esta guerra?». Marco ya no podía contenerse. Las palabras sobre la familia fueron la gota que colmó el vaso. «¿Mi familia?». Su voz temblaba de rabia. «Mi madre todavía busca el cuerpo de mi padre entre los escombros de la escuela que él defendía. Mi hermana está en el hospital sin una pierna, que le arrancó un proyectil. ¿Y tú te atreves a decir que nosotros iniciamos la guerra?». La cafetería se sumió en un silencio absoluto. Marco se dio cuenta de que había dicho demasiado. Había abierto demasiado dolor. «Yo no sabía sobre tu hermana», dijo Emily en voz baja. Marco agarró su mochila y salió corriendo de la cafetería. No podía estar más tiempo en un lugar donde su dolor se convertía en objeto de curiosidad o burla. Corrió por los pasillos, sin prestar atención a las miradas sorprendidas, hasta que llegó al gimnasio.
La puerta estaba entreabierta y desde adentro se oían sonidos de golpes. Marco asomó la cabeza y vio un ring de boxeo. En él había una persona entrenando. Un hombre de mediana edad con cabello canoso. Estaba practicando golpes en un saco y cada golpe era preciso y potente. ¿Puedo entrar?, preguntó Marco. El hombre se dio la vuelta. Era el entrenador Harrison, de quien había hablado Emily. «Claro», dijo él secándose el sudor con una toalla. «¿Eres nuevo?» «Marco, ¿verdad?» «Sí. Soy Jim Harrison, entrenador de boxeo». Extendió su mano. «He oído que hubo un pequeño espectáculo en la cafetería». Marco se sonrojó. «Las noticias se esparcen rápido. Siempre es así en la escuela», sonrió Harrison. «¿Quieres hablar?» Marco asintió y se sentaron en un banco junto al ring. «Cuéntame sobre ti», dijo el entrenador. «¿De dónde eres?» «De Bosnia», respondió Marco. «Mi ciudad ya no existe». Harrison asintió con comprensión. «Estuve allí, durante la guerra, misión de paz». Marco levantó la vista sorprendido. «Vi lo que estaba pasando», continuó el entrenador. «Fue aterrador e injusto». «Entonces, ¿por qué otros piensan que todos somos terroristas?», preguntó Marco. «Porque la gente teme lo que no entiende», respondió Harrison, «y porque es más fácil poner una etiqueta que lidiar con una situación compleja». Guardaron silencio. Marco miraba los guantes de boxeo colgados en un gancho. «¿Has practicado boxeo?», preguntó el entrenador. «Un poco, en casa». «¿Me lo muestras?». Marco dudó, pero luego asintió. Harrison le dio los guantes y se acercaron al saco. «Golpea», dijo el entrenador. Marco lanzó algunos golpes. Fueron fuertes, pero la técnica cojeaba. «Tienes potencial», dijo Harrison, «pero necesitas trabajar en la técnica. ¿Quieres entrenar?». «No estoy seguro», respondió Marco. «Después de lo de hoy, precisamente después de hoy», lo interrumpió el entrenador. «El boxeo te enseñará a controlar la ira, a canalizar la energía de la manera correcta, y te dará confianza en ti mismo». Marco miró el ring, luego al entrenador. «¿Y si los otros alumnos están en contra?». «Que lo intenten», sonrió Harrison. «Este es mi gimnasio, mis reglas. Si alguien no puede aceptar la diversidad, entonces no tiene lugar aquí». «Está bien», dijo Marco finalmente. «Lo intentaré». «Excelente». Harrison le dio una palmada en el hombro. «Entrenamientos todos los días después de clases. Ven mañana». Esa noche en casa, Marco le contó a Stanko sobre la conversación con el entrenador. «Eso es bueno», dijo el tío. «El deporte te ayudará a encontrar tu lugar». «¿Y si solo crea más problemas?». «Marco», Stanko lo miró seriamente. «Cuando tenía tu edad, también tenía miedo. Tenía miedo de destacar, miedo de ser diferente. ¿Sabes a dónde me llevó eso?». Marco sacudió la cabeza. «A vivir la mitad de mi vida tratando de ser invisible. Pero los invisibles no viven. Los invisibles existen». Stanko tomó su guitarra. «No repitas mis errores». Al día siguiente en la escuela, Marco trató de evitar encontrarse con Bradley, pero no fue fácil. Durante la clase de historia, el maestro, el señor Johnson, le pidió que hablara sobre su país natal. «Bosnia tiene una rica historia», comenzó Marco, de pie frente a la clase. «Ha sido un puente entre Oriente y Occidente, un lugar donde se encontraban diferentes culturas. Y ahora es un lugar donde se matan entre sí», dijo en voz alta a alguien desde los últimos asientos. El señor Johnson frunció el ceño. «¿Quién dijo eso?». La clase guardó silencio, pero Marco sabía que era la voz de Bradley. «Continúa, Marco», dijo el maestro. «La guerra no comenzó porque la gente quisiera matar», continuó Marco. Su voz se volvió más firme. «Comenzó porque los políticos usaron las diferencias entre las personas para alcanzar el poder. La gente común, maestros, médicos, agricultores, no querían pelear». «Entonces, ¿por qué pelearon?», preguntó una niña en la primera fila. «Porque cuando los asesinos llegan a tu casa, no tienes elección», respondió Marco. «Defiendes a tu familia». Después de la clase, Emily se acercó a él. «Fue genial», dijo ella. «Ayudaste a muchos a entender». «No a todos», respondió Marco, viendo cómo Bradley y sus amigos lo miraban desde el otro extremo del pasillo. «No a todos se les puede convencer», dijo Emily, «pero es importante intentarlo». Después de las clases, Marco fue al gimnasio. Harrison ya lo esperaba con el equipo de boxeo. «¿Listo para trabajar?», preguntó el entrenador. «Listo». La siguiente hora fue intensa. Harrison mostró las posiciones básicas, enseñó a golpear correctamente, explicó cómo defenderse. El boxeo no es solo sobre golpes,
decía él. Es sobre disciplina, sobre control, sobre respeto hacia el oponente. ¿Y si el oponente no te respeta?, preguntó Marco pensando en Bradley. Entonces le muestras que mereces respeto, respondió Harrison. Pero no con los puños. Con carácter, perseverancia, logros. Al final del entrenamiento, Marco estaba empapado en sudor, pero se sentía mejor que en los últimos días. Mañana a la misma hora, dijo el entrenador. Y Marco, no prestes atención a aquellos que intentan romperte. Concéntrate en quién quieres ser. En el camino a casa, en el autobús, Marco pensaba en las palabras del entrenador. ¿Quién quería ser? Quería ser una persona de la que su madre se sintiera orgullosa. Una persona que no se escondiera de los desafíos. En casa le esperaba una sorpresa, una carta. El sobre estaba arrugado, con muchos sellos postales. Esto llegó hoy, dijo Stanko, del campo de refugiados. Marco reconoció la escritura de su madre. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Mi querido hijo, leía. Espero que esta carta te llegue. Ana y yo estamos vivos. Ella se está recuperando de la operación. Los médicos dicen que caminará con una prótesis, pero caminará. Estamos orgullosos de ti. Vive la vida al máximo. No dejes que el pasado defina tu futuro. Te amamos. Marco sintió cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Stanko le puso una mano en el hombro. ¿Ves?, dijo en voz baja. Tienes por qué luchar. Al día siguiente en la escuela, ocurrió lo que Marco más temía. Durante el almuerzo, cuando estaba sentado con Emily y algunos otros estudiantes, Bradley se acercó a su mesa con un grupo. Miren, dijo en voz alta, nuestro pequeño refugiado ha hecho amigos. Bradley, para, dijo Emily. ¿Y qué?, se rió él. Solo me pregunto qué les cuenta. ¿Cómo su pueblo mata a los soldados estadounidenses? Mi pueblo no mata a los soldados estadounidenses, dijo Marco tratando de mantener la calma. ¿De verdad? Bradley se sentó a su lado, demasiado cerca. ¿Y quién mata entonces? ¿Fantasmas? La guerra es complicada, comenzó Marco. No para mí, interrumpió Bradley. Para mí todo es simple. Hay chicos buenos, somos nosotros, y hay chicos malos, son ustedes. Entonces, ¿por qué los soldados estadounidenses defendieron mi aldea de aquellos que nos mataban?, preguntó Marco. Bradley se quedó atónito por un momento, pero rápidamente se recuperó. Porque no sabían quiénes de ustedes son los verdaderos enemigos, dijo. Pero yo lo sé. Se levantó y derramó el contenido de su vaso de jugo sobre la cabeza de Marco. Refrescate, terrorista. La cafetería estalló en gritos de sorpresa y risas. Marco se quedó sentado, con jugo de naranja goteando de él, y sintió cómo la ira crecía dentro de él. Marco, no lo hagas, susurró Emily, al ver cómo se levantaba. Pero ya era demasiado tarde. Marco agarró a Bradley por la camisa y lo tiró hacia sí. Este no esperaba tal reacción y perdió el equilibrio. Has sido demasiado lejos, siseó Marco. ¿Y qué vas a hacer? Bradley se liberó y lo empujó. ¿Vas a volar la escuela? Marco ya no podía controlarse. Le dio un puñetazo a Bradley en la cara. Este respondió de la misma manera y comenzó la pelea. Rodaron por el suelo de la cafetería, intercambiando golpes, hasta que los profesores los separaron. «¡A la oficina del director! ¡Inmediatamente!», gritó el señor Johnson. El director Thompson era un hombre severo, pero justo. Escuchó a ambas partes. Habló con los testigos. «Bradley», dijo finalmente, «tu comportamiento es inaceptable. El acoso racial se castiga con la suspensión». «¿Qué?», exclamó Bradley. «Él fue el primero en golpearme. Después de que le echaste jugo y lo ofendiste por su nacionalidad», respondió el director. «1 semana de suspensión». Luego se volvió hacia Marco. «Y tú, joven, debiste acudir a los profesores, no resolver el problema a golpes. 3 días de suspensión». «Pero eso no es justo», exclamó Emily, que estaba sentada al lado como testigo. «Señorita Davis, la violencia física es inaceptable, independientemente de las circunstancias», dijo el director con severidad. Esa noche en casa, Stanko escuchó el relato de Marco en silencio. «Lo he arruinado todo», dijo el sobrino. «Ahora pueden expulsarme». «No te expulsarán», respondió Stanko. «Pero has aprendido una lección importante». «¿Cuál?». «Que la ira es un mal consejero». Stanko tomó la guitarra y comenzó a tocar una melodía tranquilizadora. «Cuando te enojas, haces exactamente lo que quieren tus enemigos, pero no podía soportarlo más». «Lo entiendo», asintió Stanko.
Xuan pero hay otras formas de luchar, más efectivas. ¿Cuáles? Ser mejor que ellos, respondió el tío. Ser tan bueno en lo que haces que no puedan ignorarte. Al día siguiente, a pesar de la suspensión, Marco fue a ver al entrenador Harrison. He oído sobre la pelea, dijo el entrenador. Sí, Marco bajó la cabeza. Los decepcioné. ¿Decepcionaste? Harrison sonrió. Chico, cuando tenía 16 años, me peleé con medio colegio. Lo importante es aprender la lección. ¿Y qué lección aprendió? Que la verdadera fuerza no es saber golpear, sino saber no golpear cuando te provocan. El entrenador le lanzó los guantes. Vamos a trabajar. Tenemos 3 días para canalizar tu agresión en la dirección correcta. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de la vida de Marco. Cada mañana iba al gimnasio y entrenaba hasta el agotamiento. Harrison le enseñaba no solo la técnica del boxeo, sino también la filosofía. Un boxeador pelea no porque esté enojado, les decía. Él pelea porque es su arte. La ira te hace predecible, y un boxeador predecible es un boxeador derrotado. Al final del 3er día, Marco se sentía como otra persona. Aún recordaba la ofensa, pero ya no la controlaba. Mañana vuelves a la escuela, dijo Harrison. ¿Listo? Listo, respondió Marco, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo sentía así. Pero cuando regresó a la escuela, le esperaba una desagradable sorpresa. Bradley también había regresado y trajo refuerzos. Su hermano mayor Tyler, que había vuelto recientemente del ejército. Ahí está, señaló Bradley a Marco. El terrorista del que te hablé. Tyler era más grande y serio que su hermano menor. Lo miró durante un tiempo, estudiándolo. ¿Así que eres de Bosnia?, preguntó finalmente. Sí, respondió Marco preparándose para los próximos insultos. Yo serví allí, dijo Tyler, en Sarajevo. Marco se tensó. Sarajevo fue el epicentro de las batallas más feroces. ¿Y qué viste allí?, preguntó. Vi cómo la gente se mataba entre sí por tener diferentes creencias, respondió Tyler. Vi a niños morir de hambre. Vi muchas cosas horribles. ¿Ves?, exclamó Bradley. Él sabe cómo son. Cállate, Bradley, dijo Tyler con brusquedad. No sabes de qué hablas. Miró de nuevo a Marco. Vi también otra cosa, continuó él. Vi a bosnios que arriesgaban sus vidas para salvar a vecinos de otra nacionalidad. Vi a musulmanes que escondían a serbios y a serbios que protegían a musulmanes. Bradley miraba a su hermano con desconcierto. La guerra no convierte a la gente en mala o buena, dijo Tyler. Solo muestra quiénes son realmente. Extendió la mano hacia Marco. Me llamo Tyler. Bienvenido a América. Marco le dio la mano sintiendo alivio. Pero eso no significa que te será fácil aquí, agregó Tyler. Mucha gente te juzgará por tu origen. Tendrás que demostrar quién eres, cada día. Estoy listo, dijo Marco. Veremos, sonrió Tyler y se fue, dejando a su hermano completamente confundido. Desde ese día, la actitud hacia Marco en la escuela cambió un poco. No todos se volvieron amigables, pero los insultos directos disminuyeron. Tyler, evidentemente, había hablado no solo con su hermano. Marco se concentró completamente en sus estudios y entrenamientos. Sus resultados en boxeo mejoraban cada día, y Harrison comenzó a hablar sobre la posibilidad de participar en competiciones escolares. Dentro de 6 meses tenemos un torneo intercolegial, dijo el entrenador después de otra práctica. ¿Quieres intentarlo? No lo sé, respondió Marco. ¿Y si pierdo? ¿Y si ganas?, respondió Harrison con otra pregunta. Marco, el talento sin riesgo es simplemente una oportunidad perdida. En casa Marco le contó esto a Stanko. Participa, dijo el tío sin dudar. Tu padre siempre decía que debías aprovechar cada oportunidad. ¿Y si decepciono a la escuela? ¿Y si la haces famosa? Stanko sonrió. ¿Sabes qué escribió tu madre en la última carta? Marco sacudió la cabeza. Que te vio en un sueño. Estabas en el podio con una medalla en el pecho y toda la sala aplaudía. ¿Quizás fue un sueño profético? Al día siguiente, Marco le dijo al entrenador que estaba listo para participar en el torneo. ¡Excelente!, exclamó Harrison. Entonces prepárate para trabajar duro. Tenemos 6 meses para prepararnos. Estos 6 meses pasaron como un solo día. Marco entrenaba todos los días después de la escuela y los fines de semana asistía a clases adicionales. Su técnica mejoraba cada vez más y sus golpes se volvían más precisos. Emily a menudo venía a ver las prácticas y apoyarlo. «Has cambiado», le dijo una vez. «Eres más seguro».
El boxeo me enseñó a controlarme, respondió Marco. Antes era como un barco sin ancla. Y ahora sé hacia dónde navego. Una semana antes del torneo ocurrió un evento que podría arruinarlo todo. Durante una práctica, Bradley entró al gimnasio con algunos amigos. ¿Podemos mirar?, preguntó con una expresión inocente. Harrison frunció el ceño, pero permitió. Marco continuó su entrenamiento, tratando de no prestar atención a los espectadores. No boxea mal para ser un terrorista, dijo en voz alta a uno de los amigos de Bradley. Cállate, Jason, dijo de repente Bradley. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Qué?, preguntó Jason. Tú mismo lo dijiste. Entonces era un idiota, respondió Bradley. Mi hermano me explicó algo. Se acercó al ring donde estaba entrenando Marco. ¡Hey!, lo llamó. Marco se detuvo y lo miró. Quiero disculparme, dijo Bradley, por todo lo que dije. Estuvo mal. El gimnasio quedó en silencio. Todos esperaban la reacción de Marco. Gracias, dijo finalmente. Eso significa mucho para mí. Quizás podamos empezar de nuevo, propuso Bradley. Marco bajó del ring y extendió la mano. Me llamo Marco Vasilievich, dijo. Un placer conocerte. Bradley Connor, respondió él estrechando la mano. Igualmente. Después de eso, la atmósfera en la escuela cambió drásticamente. Si el capitán del equipo de fútbol podía hacerse amigo de ese chico bosnio, entonces otros comenzaron a tratar a Marco de manera diferente. Finalmente llegó el día del torneo. El gimnasio de la escuela vecina estaba lleno de espectadores. Marco estaba sentado en el vestuario, tratando de calmar sus nervios. ¿Recuerdas lo que te dije?, preguntó el entrenador Harrison. Boxear con la cabeza, no con el corazón, respondió Marco. Correcto. ¿Y más? El oponente no es un enemigo, es un compañero de baile. Excelente, dijo Harrison dándole una palmada en el hombro. Ahora ve y muéstrales lo que has aprendido. Marco salió hacia el ring bajo los aplausos de los aficionados de su escuela. En la primera fila estaban Stanko, Emily y, para su sorpresa, Bradley con su hermano. Su primer oponente era un boxeador experimentado de una escuela conocida por sus logros deportivos. Pero Marco estaba listo. La primera ronda transcurrió con cautela. Ambos boxeadores se estudiaban mutuamente. En la segunda ronda, Marco comenzó a aplicar las técnicas que Harrison le había enseñado. Para la tercera ronda, estaba claro que él estaba ganando. Cuando el árbitro levantó su mano, anunciando al ganador, Marco sintió como las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Era su primera verdadera victoria en América. En el segundo combate, le esperaba un oponente más serio, el campeón del año pasado de una prestigiosa escuela privada. El chico se llamaba Derek Miller y no había perdido ni un solo combate en 2 años. Este chico es bueno, advirtió Harrison antes de la pelea, pero tiene una debilidad, es demasiado confiado. La pelea con Derek fue una verdadera prueba. Era rápido, preciso y despiadado. Al final de la segunda ronda, Marco iba perdiendo en puntos. ¿Y ahora qué estás haciendo?, preguntó Harrison durante el descanso. Estás boxeando como un turista. Es demasiado rápido, respondió Marco, respirando con dificultad. No más rápido que tus pensamientos, respondió el entrenador. Deja de reaccionar a sus golpes. Haz que él reaccione a los tuyos. Marco comenzó la tercera ronda de manera diferente. En lugar de defenderse, pasó a la ofensiva. Derek no esperaba tal cambio de táctica y comenzó a cometer errores. A 30 segundos del final del combate, Marco lanzó una serie de golpes precisos que enviaron a Derek a la lona. Se levantó, pero se notaba que estaba aturdido. Cuando sonó el gong final, Marco supo que había ganado. Y efectivamente, los jueces le dieron la victoria por unanimidad. La pelea final sería contra el campeón del torneo de los últimos 3 años, Marcus Johnson de la Escuela Central. Este chico era una leyenda entre los boxeadores escolares. No ha perdido ni un solo combate en 4 años, decía Harrison. Pero recuerda, cada serie termina algún día. Antes de la pelea final, Tyler se acercó a Marco. Quiero decirte algo, dijo. Cuando estuve sirviendo en Bosnia, conocí a un chico de aproximadamente tu edad. Se llamaba Admir. Perdió a toda su familia en la guerra, pero no perdió la fe en la gente. Marco escuchaba atentamente. Me dijo entonces, no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vas, continuó Tyler. Hoy mostrarás a todos a dónde vas. La pelea final reunió a un público completo. Parecía que toda la escuela había venido a apoyar a Marco. Incluso el director Thompson estaba en la primera fila.
Marcus Johnson cumplió con su reputación. Era fuerte, rápido y experimentado. Las primeras 2 rondas transcurrieron en una lucha igualada. Cada boxeador lanzaba golpes precisos, pero nadie podía lograr una ventaja decisiva. Al inicio de la tercera ronda, Marco estaba cansado, pero no se rendía. Recordó las palabras de su madre en la carta, el rostro de su padre, que había muerto defendiendo la escuela, a su hermana en el hospital. No es solo un combate, pensó. Es mi oportunidad de demostrar que merecemos respeto. La tercera ronda fue la más intensa. Ambos boxeadores se entregaron por completo. A 1 minuto del final, Marcus lanzó un fuerte golpe que casi envía a Marco a la lona. La sala se quedó en silencio. Parecía que todo había terminado, pero Marco se mantuvo en pie. Se tambaleó, pero no cayó. Y en sus ojos brilló un fuego que todos los presentes pudieron ver. A 30 segundos del gong final, lanzó una combinación de golpes que sorprendió a Marcus. Un gancho izquierdo al cuerpo, un uppercut derecho a la mandíbula, y el campeón de los últimos 3 años se encontró en el suelo. El árbitro comenzó la cuenta. Marcus intentó levantarse, pero no llegó a tiempo. Sonó el gong final. Cuando el árbitro levantó la mano de Marco, anunciándolo como el nuevo campeón, la sala estalló en aplausos. Stanko lloraba, sin poder contener las lágrimas. Emily gritaba de alegría. Incluso Bradley estaba de pie aplaudiendo. «Campeón del torneo escolar de boxeo, Marco Vasilievich», anunció el comentarista por el micrófono. Pero el momento más importante fue lo que ocurrió después. Kringu Podoshel Pojiloi Mushina, Dorogom Costume. «Yo represento un programa universitario de boxeo», dijo a Marco. «Nos gustaría ofrecerte una beca deportiva». Marco no podía creer lo que oía. Una beca deportiva significaba educación gratuita en la universidad. Significaba un futuro con el que solo había podido soñar. «Yo no sé qué decir», murmuró. «Di sí», se rió el entrenador Harrison. «Te lo mereces». Esa noche en casa fue una verdadera fiesta. Vinieron Emily, Bradley con su hermano, varios compañeros de clase e incluso el entrenador Harrison. «Quiero hacer un brindis», dijo Stanko, levantando su vaso. «Por mi sobrino, que nos ha mostrado a todos que los sueños se hacen realidad si estás dispuesto a luchar por ellos». «¡Por Marco!», gritaron todos al unísono. Después de que los invitados se fueron, Marco y Stanko se sentaron en el porche, mirando las estrellas. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí?», preguntó Marco. «Sé que lo estaría», respondió Stanko. «Y papá también». «Quiero traerlos aquí», dijo Marco. «Cuando termine la universidad, encontraré trabajo. Traeré a mamá y a Ana a América». «Lo harás», asintió Stanko. «Soborn, no tengo dudas al respecto». Unos días después, Marco escribió una larga carta a su madre, contándole sobre el torneo, sobre la beca, sobre nuevos amigos. También envió una foto de él con la medalla de oro. «Mamá», escribió, «tu hijo ya no es el niño asustado que dejó el hogar. He encontrado mi lugar en el mundo, y pronto estaremos juntos de nuevo». En la escuela, ahora trataban a Marco de manera muy diferente. Se había convertido en un héroe, un ejemplo de que se puede tener éxito a pesar de todos los obstáculos. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», le dijo Emily durante el almuerzo. «No solo has cambiado tu vida, has cambiado la percepción de la gente sobre todos los inmigrantes en nuestra escuela». «¿Cómo es eso?», preguntó Marco. «Ahora cuando llega un nuevo estudiante de otro país, los chicos no lo ven como un extraño. Piensan, ¿y si este es el próximo campeón?». Esa fue la mejor recompensa de todas. Pero el momento más importante llegó 2 años después, cuando Marco recibió una carta de respuesta de su madre. En el sobre había no solo su carta, sino también documentos. «Mi querido hijo», leía, «después de muchos años de espera y gracias a las cartas de recomendación de tus amigos estadounidenses, Ana y yo finalmente hemos recibido el permiso para entrar en los AAU. En 6 meses, si todo va bien con la entrevista en el consulado, estaremos en América. Volamos hacia ti». Marco no pudo contener las lágrimas. Stanko, que leía la carta por encima de su hombro, también lloraba. «¿Ves?», dijo el tío. «Todas tus peleas no fueron en vano. No solo ganaste el torneo, ganaste un futuro para toda la familia». El día de la llegada de su madre y hermana, se reunió una gran multitud en el aeropuerto. Vinieron Emily, Bradley, el entrenador Harrison, compañeros de clase e incluso el director Thompson. Cuando Marco vio a su madre entre la multitud de pasajeros, corrió hacia ella, sin prestar atención a los demás. Se abrazaron en medio del aeropuerto y el mundo dejó de existir. «Mi campeón», susurró su madre, besándolo en la mejilla. «Swarm»,
Mi valiente niño. Ana estaba al lado con muletas, pero con una enorme sonrisa en su rostro. Hola, hermanito, dijo. Estuve tan orgullosa de ti cuando leí tus cartas. Y yo estuve orgulloso de ti, respondió Marco, abrazando a su hermana. Eres la niña más fuerte que conozco. En el camino a casa, su madre le contó lo que había sucedido en casa después de su partida. Cuando llegaron tus cartas con fotos, todo el hospital las leyó. Decía, no, los doctores, las enfermeras, otros pacientes, todos conocían la historia del chico bosnio que se convirtió en campeón en América. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente?, añadió Ana. Otros jóvenes refugiados comenzaron a practicar deportes diciendo, si Marco pudo, nosotros también podemos. En casa les esperaba una verdadera celebración. Stanko había preparado platos tradicionales y toda la casa estaba decorada con flores y banderas de dos países, Bosnia y América. Bienvenidos a casa, dijo Stanko abrazando a su nuera y sobrina. Gracias, respondió la madre de Marco. Pero ¿saben qué? El hogar no es un lugar. El hogar es donde está tu familia. Por la tarde, cuando todo se había calmado, la familia estaba sentada en la sala y la madre hablaba sobre sus planes. Quiero aprender inglés y encontrar trabajo, decía ella. No quiero ser una carga. Mamá, nunca has sido una carga, dijo Marco. Me diste la fuerza para luchar. Y yo quiero ir a la escuela, añadió Ana. Y también practicar deportes. Tal vez natación. Ahí la prótesis no es un obstáculo. Por supuesto, sonrió Marco. En nuestra escuela hay una piscina excelente. Al día siguiente, Marco llevó a su madre y a su hermana a la escuela. La reacción fue asombrosa. Todo el pasillo aplaudió cuando pasaron. El director Thompson los recibió personalmente en su oficina. Señora Vasilevich, dijo en un roto bosnio que había aprendido especialmente para ese día. Bienvenida a nuestra escuela. Su hijo es el orgullo de nuestra institución. La madre de Marco se puso a llorar de felicidad. Gracias, respondió ella. Sí, no. Gracias por darle a mi hijo una oportunidad. Él mismo se ganó esa oportunidad, respondió el director. En la cafetería les esperaba otra sorpresa. Los estudiantes habían preparado un gran cartel. Bienvenida, familia Vasilevich. Bradley se acercó a la madre de Marco. Señora Vasilevich, dijo, quiero disculparme con usted. Me comporté mal con su hijo cuando llegó a la escuela. Eres un buen chico, respondió ella, poniendo una mano en su hombro. Todos cometemos errores. Lo importante es que entendiste tu error. Su hijo me enseñó mucho, dijo Bradley. Me mostró lo que significa el verdadero coraje. Después de la escuela, la familia fue al gimnasio de boxeo. El entrenador Harrison mostró a la madre y a Ana todas las medallas y trofeos que había ganado Marco. Es muy talentoso, dijo el entrenador. Pero lo más importante es que nunca se rinde. Eso lo heredó de su padre, respondió la madre. Su padre también nunca se rindió. Ana se sentó en un banco junto al ring y miró cómo entrenaba a su hermano. ¿Crees que podré nadar tan bien como él boxea?, preguntó ella. Podrás hacerlo mejor, respondió la madre. Tienes el mismo corazón. Después de unos meses, la vida de la familia mejoró. La madre aprendió inglés y consiguió trabajo en un hospital como traductora para pacientes inmigrantes. Ana fue a la escuela y realmente comenzó a practicar natación. Marco continuó entrenando y preparándose para ingresar a la universidad. Su historia se hizo conocida en todo el estado y a menudo hablaba ante otros jóvenes inmigrantes, contándoles que en América todo es posible. Lo más importante es no tener miedo de ser uno mismo, decía en una de esas charlas. Tu origen no es un obstáculo, es tu fuerza. Úsala. En el día de la graduación, Marco pronunció un discurso en nombre de todos los graduados. Hace 2 años llegué a esta escuela como un niño asustado que no sabía cuál era su lugar, dijo, de pie detrás del podio. Hoy me voy de aquí sabiendo que mi lugar está donde puedo ayudar a otros a encontrar el suyo. La sala estalló en aplausos. En la primera fila estaba su familia, su madre, su hermana y su tío Stanko. Todos estaban llorando de orgullo. América me dio una oportunidad, continuó Marco, pero esa oportunidad se convirtió en una posibilidad solo gracias a las personas que creyeron en mí. Gracias por enseñarme la lección más importante. Todos somos humanos y todos tenemos derecho a soñar. Después de la ceremonia, una periodista del periódico local se acercó a él. Marco, ¿cuáles son tus planes para el futuro?, preguntó ella. Voy a estudiar relaciones internacionales en la universidad, respondió él. Quiero ser diplomático y ayudar a resolver conflictos pacíficamente. ¿Y el boxeo? El boxeo siempre estará conmigo, sonrió Marco.
Me enseñó que cualquier batalla se puede ganar si tienes suficiente fuerza y la técnica correcta. Por la noche toda la familia estaba sentada en el porche de la casa de Stanko, que ahora se había convertido en el hogar común. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día?, preguntó Stanko. Que en América todo sería diferente, respondió Marco. ¿Y tenía razón? Marco miró a su madre, que leía una carta de los médicos de Bosnia, agradeciéndole por su ayuda en la traducción de documentos médicos para los refugiados. Luego miró a Ana, que estudiaba el programa de los Juegos Paralímpicos de natación. Después a su tío, que tocaba en la guitarra melodías de su tierra natal. Sí, dijo finalmente. Tenías razón. Todo ha cambiado. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? ¿Qué? No me he perdido a mí mismo al convertirme en estadounidense. Me he encontrado a mí mismo. En ese momento sonó el teléfono. Era Emily de la universidad a la que había sido aceptada. ¡Marco!, gritó ella por el auricular. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Te han nominado para el premio Mejor Deportista del Año entre Inmigrantes. La ceremonia será en Washington. Marco sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Eso es imposible, dijo él. Es más que posible. ¿Y sabes quién te nominó? ¿Quién? Tyler Connor. Escribió un ensayo sobre cómo cambiaste la percepción de la gente hacia los inmigrantes en nuestra ciudad. Después de la conversación, Marco se quedó en silencio por un largo rato. ¿Qué pasó?, preguntó su madre. Les contó sobre la nominación. Toda la familia estaba emocionada. «Mi hijo estará en Washington», exclamó su madre. «En la capital de América». «Mamá», dijo Marco. «Todos iremos a Washington, toda la familia». «Pero eso es caro». «Tengo dinero de la beca», sonrió él. «Y vale la pena». Un mes después, la familia Vasilevich realmente voló a Washington. En el aeropuerto fueron recibidos por representantes de la fundación que otorgaba el premio. «Señor Vasilevich», dijo la organizadora de la ceremonia, «su historia ha inspirado a miles de jóvenes inmigrantes en todo el país». «Solo hice lo que debía hacer», respondió Marco. «Eso es precisamente lo que lo hace especial», sonrió la mujer. La ceremonia se llevó a cabo en un enorme salón con la participación de políticos, deportistas y líderes comunitarios. Cuando anunciaron el nombre de Marco como ganador en la categoría, la sala se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. «Este premio no es solo mío», dijo Marco en su discurso de agradecimiento. «Pertenece a cada persona que alguna vez dejó su hogar en busca de una vida mejor, a cada uno que no se rindió ante los prejuicios, y a cada estadounidense que extendió su mano para ayudar a un extraño». Miró hacia la sala donde estaba su familia. «Hace 3 años yo era solo un refugiado asustado. Hoy soy un estadounidense que recuerda de dónde vino y sabe a dónde va». Después de la ceremonia, se le acercó una mujer con un traje de negocios. «Marco, me llamo Sarah Wilson. Soy de la organización sin fines de lucro Nuevos Americanos», dijo ella. «Hemos estado siguiendo tu historia. Tenemos una propuesta». «¿Cuál?» «Una pasantía de verano en nuestro programa de trabajo con refugiados. Ayudarías a otros jóvenes inmigrantes a adaptarse en América». Marco no podía creer lo que oía. «Pero ni siquiera he ingresado a la universidad», dijo él. «Es un programa de verano para estudiantes de secundaria», explicó Sara. «Y después de la universidad, si lo deseas, estamos dispuestos a ofrecerte un trabajo en nuestra organización». Esa noche, en la habitación del hotel, la familia discutió la propuesta durante mucho tiempo. «Es tu sueño», dijo Ana, «ayudar a las personas que han pasado por lo mismo que nosotros». «Pero tengo miedo», confesó Marco. «¿Y si no puedo hacerlo?» «Hijo», dijo su madre, «te has enfrentado a mudarte a un país extranjero a los 19 años. Has lidiado con prejuicios y soledad. Te has convertido en campeón. ¿Qué más no podrás manejar?» «Mamá tiene razón», agregó Stanko. «Tu padre siempre decía, no temas a las grandes tareas, teme a los pequeños sueños». Al día siguiente, Marco aceptó la pasantía. El verano en Washington se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Trabajó en la oficina de la organización sin fines de lucro con jóvenes refugiados de diferentes países: Siria, Afganistán, Somalia, Venezuela. Cada día veía en sus ojos el mismo dolor y esperanza que alguna vez estuvieron en los suyos. «Lo más importante es no perder la fe», les decía. «América te dará una oportunidad, pero convertir esta oportunidad en éxito es tu trabajo». Una de las chicas con las que trabajaba le recordó a sí mismo en sus primeros días en la escuela. «Me llamo Fátima», dijo ella. «Soy de Siria. Los niños en la escuela dicen que soy terrorista». «¿Y sabes qué responderles?», preguntó Marco.
¿Qué? Que eres una persona y que tienes sueños como todos los demás. Al final del verano, Fátima se unió al taller de teatro de la escuela e incluso obtuvo el papel principal en la obra escolar. ¿Ves?, le dijo Marco. El talento no tiene nacionalidad. Cuando llegó el momento de regresar a casa y prepararse para la universidad, el jefe del departamento llamó a Marco a su oficina. Tengo una propuesta para ti, dijo. Queremos que seas la cara de nuestro nuevo programa para jóvenes inmigrantes. ¿Qué significa eso? Vas a hablar en escuelas, universidades, en conferencias. Contarás tu historia e inspirarás a otros. Pero los estudios, nos pondremos de acuerdo con la universidad. Se considerará práctica de tu especialidad. Marco pensó en todos los jóvenes refugiados que había conocido durante el verano, en sus miedos y esperanzas. Está bien, dijo. Acepto. En otoño se matriculó en la Universidad de Georgetown en la Facultad de Relaciones Internacionales. Conciliar los estudios con las presentaciones no fue fácil, pero cada carta de jóvenes inmigrantes a quienes su historia había inspirado le daba fuerzas. Especialmente le conmovió una carta de un niño de Guatemala. Querido Marco, me llamo Carlos, tengo 14 años. Vine aquí solo, sin padres. Cuando escuché tu historia, entendí que no estoy solo. También empecé a hacer deporte, fútbol. ¿Y sabes qué? Me eligieron para el equipo de la escuela. Gracias por mostrarme que los sueños pueden hacerse realidad. Durante sus 4 años en la universidad, Marco habló en más de 100 escuelas en todo el país. Su historia se convirtió en parte de los programas educativos sobre la integración de inmigrantes. Y en casa, la vida de la familia continuaba mejorando. Ana se convirtió en nadadora profesional y hasta llegó a formar parte del equipo de Estados Unidos de natación paralímpica. Su madre abrió un pequeño centro de ayuda para inmigrantes. Stanko por fin trajo a su hermana sobreviviente de Bosnia. Pero, en el día de su graduación de la universidad, Marco pronunció un discurso nuevamente, esta vez ante los graduados de la Facultad de Relaciones Internacionales. Hace 4 años pensé que mi misión era ayudar a mi familia a adaptarse en América, dijo. Hoy entiendo que mi misión es mucho más amplia. Se trata de construir puentes entre personas de diferentes culturas. Después de la ceremonia se acercó a él el decano de la facultad. Marco, tenemos una propuesta, dijo. ¿Quieres quedarte y obtener un máster? Tenemos un programa especial para trabajar con refugiados. ¿Y la beca del Departamento de Estado? Están dispuestos a esperar 2 años, sonrió el decano. Tu trabajo es demasiado importante. Esa misma noche, Marco llamó a Emily, quien ya llevaba 3 años trabajando como periodista en Chicago. Me quedo 2 años más, dijo. Eso es maravilloso, exclamó ella. ¿Y sabes qué? También tengo noticias. ¿Cuáles? Me trasladan al Departamento Internacional. Cubriré los problemas de los refugiados en todo el mundo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y sabes qué me inspiró a abordar este tema? Marco sonrió, aunque ella no lo vio. Tu historia, continuó Emily, no solo te cambió a ti, nos cambió a todos. 2 años después, al obtener su máster, Marco fue contratado oficialmente por la misma organización, sin fines de lucro, donde había hecho su pasantía. Lo nombraron coordinador del programa de ayuda a jóvenes refugiados. En su primer día de trabajo, se sentó en su pequeño despacho, en la oficina de la organización, y miró una foto en su escritorio. Una imagen familiar tomada el día de su graduación. Su madre, Ana, Stanko y su tía, todos sonreían a la cámara. También había una carta que había llegado el día anterior. Era de Fátima, la niña de Siria con la que había trabajado durante su pasantía. Querido Marco, leía, hoy obtuve el papel principal en el teatro universitario. Dentro de 2 años terminaré de estudiar Derecho Internacional. Mi sueño es convertirme en abogado de derechos humanos. Gracias por enseñarme a creer en mí mismo. Tu historia cambió mi vida. Marco dejó la carta y miró por la ventana a las banderas frente al edificio. La bandera estadounidense ondeaba junto a las banderas de organizaciones benéficas de todo el mundo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo él. Entró su secretaria con una carpeta de documentos. Señor Vasilevich, han llegado las solicitudes para participar en el nuevo programa, dijo ella. 300 jóvenes refugiados quieren participar. ¿300? Se sorprendió Marco. Sí, ¿y sabe qué es interesante? La mitad de ellos escribió en su carta de motivación que se sintieron inspirados por su historia. Marco tomó la carpeta y comenzó a revisar las solicitudes. Cada historia era única, pero en cada una veía el reflejo de su propio camino. Un niño de Afganistán que quería ser médico.
una niña de Venezuela que soñaba con la ingeniería, un adolescente de Somalia, apasionado por la programación. Coordine una reunión con los coordinadores del programa, dijo a su secretaria. Necesitamos ampliar el programa. ¿Ampliar? Sí. 300 jóvenes son 300 historias de éxito que podemos escribir juntos. Esa noche en casa, compró una pequeña casa cerca de su familia. Marco se sentó en su escritorio y trabajó en su libro. La editorial le había propuesto escribir una autobiografía, y él aceptó. El libro se titulaba Puentes en lugar de muros, la historia de un refugiado. Planeaba destinar todos los ingresos de la venta a un fondo de ayuda para jóvenes inmigrantes. El teléfono sonó. Era su madre. «Hijo, pon las noticias», dijo ella emocionada. «¿Qué pasó?» «Simplemente ponlo». Marco encendió la televisión. En la pantalla había un reportaje sobre el nuevo programa del Departamento de Estado para jóvenes refugiados. «Este programa está dirigido por Marko Vasilevich», decía el locutor. «Un refugiado bosnio que ha recorrido el camino de exiliado a alto funcionario del gobierno estadounidense». En la pantalla apareció su foto. «El señor Vasilevich cree que cada joven refugiado es un líder potencial del futuro», continuó el reportaje. Luego la cámara mostró una entrevista con uno de los participantes del programa. El mismo Carlos de Guatemala, que alguna vez le escribió una carta. «Marco me mostró que en América todo es posible», decía Carlos, ahora estudiante universitario. «Gracias a él, entendí que mi origen no es un obstáculo, sino una ventaja». Marco sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ana. «Hermano, ¿has visto las noticias?», gritó ella por el teléfono. «Ana, eres una celebridad». «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Marco. «No», dijo ella seriamente. «Estás cumpliendo el sueño de papá». «¿De qué hablas? ¿Recuerdas lo que siempre decía? Que la educación es un puente hacia un futuro mejor. Estás construyendo esos puentes para miles de niños». Después de la conversación, Marco se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensó en su padre, que murió defendiendo una escuela, en su madre, que dio todo para darle una oportunidad, en su tío Stanco, que lo acogió en un momento difícil, y en todas las personas que lo ayudaron en su camino, el entrenador Harrison, Emily, incluso Bradley, que le enseñó a perdonar. Abrió su laptop y continuó escribiendo el libro. Cada uno de nosotros es un puente entre el pasado y el futuro, entre quienes fuimos y quienes podemos llegar a ser. Mi historia no es la historia de un solo refugiado, es la historia de lo que sucede cuando una sociedad le da a una persona una oportunidad y él utiliza esa oportunidad no solo para sí mismo, sino también para los demás. Una hora después recibió un correo del editor. Marco, leía, Onenamon. El primer capítulo de su libro ya ha causado sensación. Queremos organizar una gira por universidades. ¿Está dispuesto a contar su historia a estudiantes de todo el país? Marco pensó en todos los jóvenes que ahora están pasando por lo mismo que él, sobre los miedos, las dudas, la soledad, y sobre esa increíble fuerza de la esperanza que puede cambiarlo todo. Escribió su respuesta. Listo. ¿Cuándo comenzamos? En ese momento, el teléfono sonó por última vez esa noche. Era un número desconocido. «¿Aló?», respondió Marco. «¿Señor Vasilevich? Me llamo Amina. Soy de Yemen», decía una joven voz femenina con acento. «Tengo 17 años. Llegué a América hace 3 meses». «¿Sí? Vi un reportaje sobre usted en la televisión», continuó la chica. «Y entendí que no estoy sola. También quiero ayudar a las personas. Quiero ser doctora». «Eso es maravilloso», dijo Marco. «¿Y qué te detiene?» «No sé cómo empezar. No tengo dinero para la universidad, hablo mal inglés». «Amina», la interrumpió Marco. «¿Puedes venir mañana a mi oficina? Tengo información sobre becas para estudiantes inmigrantes talentosos». «¿De verdad?», en la voz de la chica se escuchó esperanza. «De verdad. ¿Y sabes qué? Justo estamos comenzando un nuevo programa de preparación para ingresar a las facultades de medicina». Después de la conversación, Marco se quedó mucho tiempo sentado junto a la ventana, mirando las luces de la capital. En algún lugar de esta enorme ciudad, dormía una niña de Yemen que soñaba con ser doctora. Mañana la ayudaría a dar el primer paso hacia ese sueño. Así como muchos años atrás, el entrenador Harrison le ayudó a dar el primer paso hacia su propio sueño. El círculo se cerraba, la historia continuaba. Y en ese momento, Marco comprendió lo más importante. Ya no era el niño asustado al que alguna vez llamaron terrorista en la cafetería de la escuela.
Se había convertido en lo que siempre soñó ser, un puente entre mundos, una persona que ayuda a otros a encontrar su camino a casa. Y el hogar, como alguna vez dijo su madre, no es un lugar en el mapa. El hogar es donde puedes ser tú mismo y ayudar a otros a convertirse en quienes quieren ser. Y en América, la tierra de oportunidades, cada día nacen 1000 nuevos hogares. A la mañana siguiente, Marco llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Quería preparar materiales para la reunión con Amina, información sobre becas, contactos de profesores, programas de preparación para exámenes médicos. A las 9 de la mañana, la secretaria condujo a su oficina a una frágil niña con hijab. Amina parecía aún más joven que sus 17 años. Sus ojos estaban llenos de miedo y determinación al mismo tiempo. «Bienvenida, Amina», dijo Marco en árabe, idioma que había aprendido durante sus años trabajando con refugiados. La niña levantó la vista sorprendida. «¿Habla árabe?» «Un poco», sonrió él. Cuando trabajas con personas de todo el mundo, inevitablemente aprendes idiomas. Hablaron casi 2 horas. Amina contó su historia, cómo su familia huyó de Yemen, cómo perdieron a su padre en el camino, cómo su madre trabaja 16 horas al día como limpiadora para alimentar a 3 hijos. «Quiero ser doctora para ayudar a personas como nosotros», decía ella, su voz temblaba de emoción, «para que nadie muera solo porque no puede pagar el tratamiento». Marco vio en sus ojos el mismo fuego que una vez ardió en los suyos. «Amina», dijo él, «tengo buenas noticias para ti. La Fundación Rockefeller ha anunciado un nuevo programa de becas completas para estudiantes refugiados talentosos que deseen estudiar medicina». La niña no podía creer lo que oía. «¿De verdad? De verdad. Pero hay una condición. Debes aprobar un examen de inglés y ciencias naturales». «Pero mi inglés». «Tu inglés es mejor de lo que piensas», interrumpió Marco. «Y lo que te falta, lo recuperaremos en los cursos de preparación». Amina se puso a llorar en la oficina. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí». «No solo creo en ti», dijo Marco. «Sé que lo lograrás, porque alguna vez otras personas creyeron en mí». Después de la reunión con Amina, Marco sintió un impulso especial. Otra vida podría cambiar drásticamente. Otro sueño podría hacerse realidad. Pero al mediodía, la secretaria le trajo un mensaje urgente que hizo tambalear su mundo. «Señor Vasilevich», dijo ella con voz pálida, «llamaron de Bosnia, del campo de refugiados». El corazón de Marco dio un vuelco. «¿Qué pasó?» «Su tía Milena está en el hospital. Los médicos dicen...» La secretaria no pudo continuar. Marco tomó el teléfono y marcó el número del campo de refugiados. Habló con un médico que conocía a su familia desde hacía muchos años. «Marco», dijo el doctor con tristeza, «tu tía está muy enferma. Cáncer en etapa terminal. Le quedan unas pocas semanas. Pero, ¿cómo es posible? Ella estaba sana cuando vino a visitarnos. La enfermedad se desarrolló en secreto. ¿Sabes qué pidió que te dijera? ¿Qué? Que está más orgullosa de ti que de sus propios hijos y que no quiere que vengas. Dice que tienes cosas más importantes que hacer, salvar vidas de otras personas». Marco no pudo contener las lágrimas. «Doctor, ¿cuánto costará el tratamiento? Tal vez si la traemos a América...» «Marco, hijo mío». La voz del médico estaba llena de compasión. «Incluso en América la medicina no es todopoderosa. Lo mejor que puedes hacer es recordarla tal como era». Después de la conversación, Marco se quedó sentado durante mucho tiempo en la oficina vacía. La tía Milena era el último vínculo con su infancia en Bosnia. Ella se escondió con él en el sótano durante los bombardeos. Le cantaba canciones de cuna cuando tenía miedo de dormir por los sonidos de las explosiones. Esa noche en casa, les contó a su familia sobre la llamada. Todos guardaron silencio, atónitos por la noticia. «Debemos ir», dijo su madre. Pero el médico dijo... «No importa lo que dijo el médico», lo interrumpió ella. «Milena es mi hermana. No permitiré que muera sola». «Mamá, el viaje a Bosnia ahora...» «Marco», Stanko le puso una mano en el hombro. «Hay cosas que son más importantes que el trabajo. La familia es una de ellas». Al día siguiente, Marco se puso en contacto con varias organizaciones benéficas. Para su sorpresa, una de ellas, un fondo de ayuda a refugiados que conocía su historia, ofreció ayuda. «Marco», dijo el director del fondo, «podemos organizar la evacuación médica de tu tía a Estados Unidos. Tenemos programas especiales para familias que han contribuido a la adaptación de refugiados.
¿De verdad? De verdad, dada tu labor con jóvenes inmigrantes y el impacto de tu historia, es lo menos que podemos hacer por ti. Una semana después, un vuelo médico especial, organizado por la organización benéfica, llevó a la tía Milena a una clínica privada en Washington. Marco la recibió en el aeropuerto, y cuando vio cómo la enfermedad había cambiado a su tía, que alguna vez fue fuerte, apenas pudo contener las lágrimas. «Mi niño», susurró ella con voz débil, «te has convertido en un verdadero hombre». «Tía Milena», la abrazó con cuidado, «te curaremos. Aquí están los mejores médicos del mundo». Ella sonrió con una triste sonrisa. «Hijo, algunas cosas no las curan los médicos. Se curan con amor». En el hospital se reunió toda la familia. Su madre, Ana, Stanko, incluso parientes lejanos que vivían en otros estados. La habitación de la tía Milena se convirtió en un lugar de reunión para todos los que la guerra había dispersado por el mundo. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?», preguntó la tía Milena cuando se quedaron a solas. «¿Qué?». «Que nuestra familia está junta de nuevo, aunque sea en el hospital». Los médicos fueron honestos. El tratamiento podría prolongar la vida, pero no salvarla. La tía Milena lo entendía y pidió que no la sometieran a quimioterapia. «Quiero pasar el tiempo que me queda con la familia», dijo. «No, en la sala de procedimientos». Marco tomó una licencia sin sueldo y venía al hospital todos los días. La tía le contaba historias sobre su padre, sobre su infancia, sobre la vida en Bosnia antes de la guerra. «Tu padre soñaba que tú fueras maestro como él», decía ella, «pero te has convertido en algo más. Te has convertido en un maestro para toda una generación. Solo estoy haciendo lo que debo». «No», ella tomó su mano, «estás haciendo lo que crees, y eso es algo completamente diferente». Una semana después, el estado de la tía empeoró. Los médicos dijeron que quedaba muy poco tiempo. Esa noche Marco no se fue a casa. Se sentó junto a su cama, le tomó la mano y le habló sobre su trabajo, sobre los jóvenes refugiados a los que ayudaba. «Hoy vino a verme una niña de Yemen», decía él. «Quiere ser doctora. Me recuerda a mí a los 17 años, tan perdida y llena de esperanzas. ¿La ayudarás?». «Por supuesto». «Entonces puedo irme en paz», susurró la tía, «sabiendo que seguirás ayudando a la gente». Por la mañana la tía Milena se fue en sueños, sosteniendo la mano de Marco. Los funerales se llevaron a cabo según las tradiciones bosnias, pero en una iglesia americana. Vinieron cientos de personas, colegas de Marco, sus antiguos compañeros de clase, jóvenes refugiados a quienes él había ayudado. Incluso Bradley con su familia llegó de otro estado. «Ella fue un puente entre mundos», decía el sacerdote, «al igual que toda esta familia». Después de los funerales, Marco no pudo regresar al trabajo durante mucho tiempo. La muerte de su tía lo llevó a replantearse muchas cosas. Se dio cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es hacer algo significativo cada día. Cuando finalmente regresó a la oficina, lo esperaba una sorpresa. En su escritorio había una enorme pila de cartas y postales. «¿Qué es esto?», preguntó al secretario. «Condolencias», respondió ella, «de todos los jóvenes a quienes ayudaste. Se enteraron de tu pérdida y escribieron». Marco comenzó a leer las cartas. Cada una estaba llena de gratitud y apoyo. «Querido Marco», escribía Carlos desde Guatemala, «sé lo difícil que es perder a un ser querido. Pero ten en cuenta que tu tía vive en cada uno de nosotros a quienes ayudaste a encontrar una nueva vida». «Marco», escribía una niña de Somalia, «me diste fe en el futuro. Ahora es mi turno de transmitir esa fe». La última carta era de Amina. «Querido señor Marco», leía, «ayer recibí los resultados de la prueba. He pasado. Me han aceptado en el programa preparatorio. Tu tía puede estar orgullosa. Su sobrino ha salvado otra vida. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma». Marco no pudo contener las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Ese mismo día le llamó un editor. «Marco, tengo noticias increíbles», dijo emocionado. «Tu libro ha entrado en la lista de bestsellers. Está en el 3er lugar en todo el país». «¿De verdad?». «De verdad. Y lo que es aún más importante, las ventas crecen cada día. La gente lo compra para sus hijos, lo regala a amigos inmigrantes, lo recomienda en las redes sociales». «¿Y qué dicen los lectores?». «Escucha tú mismo». El editor activó el altavoz y comenzó a leer reseñas del sitio. «Este libro cambió mi perspectiva sobre los refugiados. Después de leerlo, entendí que detrás de cada inmigrante hay una historia humana. Mi hijo adolescente leyó el libro
y dijo que quiere ser voluntario en el Centro de Ayuda a Refugiados. Marco escuchaba y entendía. La muerte de su tía no había sido en vano. Le mostró lo valioso que es el tiempo y lo importante que es aprovechar cada oportunidad para ayudar a los demás. Tengo una propuesta, dijo al editor. Quiero organizar una gira por escuelas y universidades. Charlas gratuitas para estudiantes. Eso costará una fortuna. Los ingresos del libro cubrirán los gastos, interrumpió Marco. Y si no cubren, yo pagaré de mis ahorros. ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro de nada. La gira comenzó un mes después. La primera charla tuvo lugar en la misma universidad donde Marco obtuvo su maestría. La sala estaba llena. No solo vinieron estudiantes, sino también profesores, residentes locales y representantes de los medios. Hace 5 años era un refugiado al que mis compañeros de clase llamaban terrorista. Comenzó su discurso. Hoy estoy ante ustedes como representante del gobierno estadounidense. Pero lo más importante, estoy ante ustedes como un hombre que ha comprendido una simple verdad. La sala se quedó en silencio, esperando. Cada uno de nosotros es la esperanza de alguien. Cada uno de nosotros puede ser un puente entre la desesperación y la fe. Después de la charla, un grupo de estudiantes se acercó a él. Señor Vasilievich, dijo una de las chicas, queremos crear un club para ayudar a jóvenes refugiados. ¿Nos ayudaría? Por supuesto, respondió Marco. Pero tengo una condición. ¿Cuál? La primera persona a la que ayuden debe ser una niña llamada Amina. Ella está estudiando medicina y necesita un mentor. 6 meses después de la gira, Marco había hablado en más de 50 universidades. En cada ciudad se creaban nuevos programas de voluntariado para ayudar a inmigrantes. Pero el evento más importante ocurrió durante su presentación en la Universidad de California. En la sala estaba una persona conocida, el entrenador Harrison, que había volado especialmente de otro estado. Después de la charla se abrazaron durante mucho tiempo. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo el viejo entrenador. «Te has convertido en exactamente lo que debías ser. Gracias por enseñarme no solo a boxear, sino también a creer en mí mismo. Y ahora les enseñas eso a otros», sonrió Harrison. El círculo se ha cerrado. Esa misma noche, Marco recibió una llamada de su madre. «Hijo, pon las noticias», dijo ella emocionada. «¿Otra vez las noticias?» «Simplemente ponlas». En la pantalla había un reportaje sobre los programas de ayuda a refugiados que se habían creado en las universidades tras las actuaciones de Marco. En 6 meses se han creado más de 100 organizaciones estudiantiles para ayudar a jóvenes inmigrantes en EU, decía el locutor. El iniciador del movimiento fue Marco Vasilievich, autor del bestseller Puentes en lugar de muros. La cámara mostró una entrevista con varios estudiantes. «El libro de Marco me abrió los ojos», decía una chica de la Universidad de Yale. «Me di cuenta de que cada refugiado no es un problema, sino una oportunidad. Ya hemos ayudado a 20 jóvenes inmigrantes a ingresar a universidades», contaba un estudiante de Texas. «Y esto es solo el comienzo». Luego en la pantalla apareció Amina. Marco no la reconoció de inmediato. Se veía más segura, hablaba sin acento. «Marco Vasilievich salvó mi vida», decía ella. «Pero lo que es aún más importante, me enseñó a salvar vidas de otros. En 2 años seré doctora y trabajaré en clínicas para refugiados». Marco sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. En ese momento sonó el teléfono. Era un número desconocido con código internacional. «¿Aló?», respondió. «¿Señor Vasilievich?». La voz hablaba con un fuerte acento. «Me llamo Omar, soy de Siria. Vivo en un campamento de refugiados en Turquía». «¿Sí?». «Leí su libro. Alguien lo trajo al campamento. Tengo 18 años y sueño con ser ingeniero». «¿Qué te detiene?». «No tengo documentos, no tengo dinero, no tengo la posibilidad de ir a estudiar». «Omar», lo interrumpió Marco. «¿Y sabes qué te voy a decir?». «¿Qué?». «Lo mismo que una vez me dijeron a mí. Tu origen no es un obstáculo, es tu fuerza». «Pero ¿cómo puedo llegar a América?». «Ahora no puedo prometerte que suceda rápido», respondió Marco honestamente. «Pero puedo prometerte que no te dejaré solo. Mañana me pondré en contacto con organizaciones que ayudan a refugiados talentosos a obtener visas educativas». «¿De verdad?». «De verdad». «Y Omar, sigue soñando. Los sueños tienden a hacerse realidad si luchas por ellos». Después de la conversación, Marco se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando las luces de la capital. Allí, al otro lado del océano, en un abarrotado campamento de refugiados,
Había un niño que soñaba con lo mismo que él había soñado alguna vez, y Marco sabía que ese niño tendría su oportunidad, porque ahora tenía un ejército de ayudantes, miles de estudiantes en toda América que creyeron en el poder de la bondad humana. El teléfono sonó de nuevo. ¿Marco? Era Emily, que ahora trabajaba como corresponsal en Europa. Hola, Em. Acabo de entrevistar a refugiados en un campamento griego, dijo ella emocionada. ¿Sabes lo que me contaron? ¿Qué? Que tu libro circula por todos los campamentos de refugiados en Europa. Lo están traduciendo a diferentes idiomas. Lo están copiando a mano. Lo leen en voz alta a quienes no saben leer. Marco no podía creer lo que oía. ¿En serio? ¿En serio? Marco, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Estás dando esperanza a millones de personas en todo el mundo. Solo conté mi historia. No, lo interrumpió Emily. Contaste su historia. La historia de cada uno que alguna vez se sintió extraño en este mundo. Después de la conversación, Marco se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir un nuevo libro. Se llamaba Cartas de Esperanza, historias de jóvenes refugiados de América. En él recopilaba las historias de todos los jóvenes a quienes había ayudado a lo largo de los años. Carlos, que se convirtió en ingeniero. Fátima, que estudiaba Derecho. Amina, que se preparaba para ser doctora. Decenas de otros. Cada una de estas historias, escribió en la introducción, es una prueba de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier frontera y prejuicio. Un año después, el nuevo libro también se convirtió en bestseller. Pero lo que era aún más importante, atrajo la atención del Congreso hacia los problemas de los jóvenes refugiados. El senador del estado de Illinois invitó personalmente a Marco a las audiencias en el Congreso para discutir un nuevo programa nacional de educación para jóvenes inmigrantes. Señor Vasilevich, dijo el senador durante la reunión, su trabajo ha demostrado que invertir en la educación de los refugiados es invertir en el futuro de América. Gracias, senador. Tengo una propuesta, continuó el senador. ¿Le gustaría dirigir una nueva agencia regional para la integración de jóvenes inmigrantes en nuestro estado? Marcos se quedó sin palabras por un momento. Yo no sé qué decir. Diga sí, sonrió el presidente. El país necesita personas que entiendan este problema desde adentro. Esa misma noche, Marco llamó a su familia para compartir la noticia. Director de la agencia regional, repetía Stanco. ¿Quién lo hubiera pensado? Tu tía Milena estaría tan orgullosa, agregó su madre con lágrimas en los ojos. Ella está orgullosa, dijo Marco en voz baja. Donde quiera que esté, está orgullosa de todos nosotros. La ceremonia de nombramiento se llevó a cabo en un ambiente solemne. En la sala estaban presentes altos funcionarios, diplomáticos y representantes de los medios. Pero los invitados más importantes eran los jóvenes a quienes Marco había ayudado a lo largo de los años. Amina llegó con una bata blanca. Ya estaba trabajando como interna en un hospital. Carlos voló desde California, donde estaba terminando su maestría en ingeniería. Fátima estaba allí con su diploma de abogada. Hoy asumo el cargo no como un logro individual, dijo Marco en su discurso de inauguración, sino como un compromiso con cada joven que busca su lugar en este gran país. Después de la ceremonia, un hombre mayor vestido con uniforme militar se acercó a él. Señor Vasilevich, dijo, me llamo General Thompson. Serví en Bosnia durante la guerra. Marco lo miró con interés. Estuve allí cuando su padre murió defendiendo una escuela, continuó el general. No pudimos salvarlo entonces, pero hoy veo que su sacrificio no fue en vano. El general le extendió a Marco una pequeña caja. Esta es la medalla que no pudimos entregar a su padre. Ahora le pertenece a usted. Marco abrió la caja. Dentro había una medalla por valor con el nombre de su padre grabado. Gracias, susurró, apretando la medalla en su mano. No, respondió el general. Gracias a usted, por continuar su legado. Esa misma noche, en casa, Marco se sentó largo rato con la medalla de su padre en las manos. A su lado había una foto de tía Milena, cartas de jóvenes refugiados y sus propios premios. Papá, decía en voz alta, espero que veas lo que está sucediendo. Tu hijo ya no es el niño asustado que dejó el hogar. Se ha convertido en lo que querías que fuera, una persona que ayuda a otros. En ese momento sonó el teléfono. Era Omar del campamento de refugiados en Turquía. Señor Marco, gritó por el teléfono. Tengo noticias increíbles. ¿Cuáles? Me aceptaron en una universidad americana, con beca completa. Vuelvo a América en una semana. Marco sintió cómo su corazón se llenaba de alegría. Omar, eso es increíble. Todo es gracias a usted. ¿Cumplió su promesa? No, respondió Marco. Es gracias a ti. Nunca dejaste de soñar.
¿Y sabe qué es lo más sorprendente?, continuó Omar. En el campamento hay otros 20 chicos que también quieren estudiar en América. Todos leyeron su libro. ¿Y qué? Les prometí que cuando me convierta en ingeniero, definitivamente los ayudaré a obtener educación también. Marco sonrió. El círculo se cerraba nuevamente. Omar, dijo, bienvenido a América, bienvenido a casa. Al colgar, Marco miró la foto de su familia en la mesa. Luego la medalla de su padre. Luego la pila de cartas de jóvenes refugiados de todo el mundo. Y en ese momento comprendió lo más importante. Su historia no terminó cuando tuvo éxito. Comienza cada vez que alguien más tiene la oportunidad de cambiar su vida.